tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este jueves 8 de mayo del 2014. Nuestro invitado esta mañana es el licenciado Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones del FMLN y vicepresidente de la Asamblea Legislativa y nombrado desde ya como secretario técnico de la Presidencia para el próximo gobierno. Don Roberto, bienvenido, gracias por su tiempo. Buenos días, mucho gusto. Un importante momento en el que usted viene esta mañana frente a frente. Tenemos la publicación, bueno, todos los periódicos esta mañana, los titulares desde ayer de los noticieros de televisión y todos los medios informativos. Se alista otra reforma fiscal, o al menos eso es lo que piensa parte de la población con el anuncio que hiciera ayer el presidente de la República, que va a mandar un paquete de medidas por 800 millones de dólares y 200 millones, un poquito más de 200 millones si no me equivoco, en reformas fiscales. ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Qué es lo que ustedes tienen conocimiento? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante hablar de una serie de temas, no solo de la realidad política del país, sino de la coyuntura económica que estamos atravesando. Y estas publicaciones de este día forman parte, creo yo, justamente de la transición en que estamos. Hace 5 años, en el mes de mayo, recuerdo, el presidente Elías Antonio Usaka presentó una propuesta a la Asamblea Legislativa para que fueran aprobados 1.800 millones de dólares en bonos, ¿verdad?, para solventar deudas que dejaba la administración Usaka y al mismo tiempo para resolver no solamente compromisos de pagos a proveedores internos, sino tirar deudas de corto a largo plazo. Y esa fue una reforma que, o más bien fueron solicitudes que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, recuerdo por unanimidad. En ese tiempo, tanto Arena, el FMLN, el resto de partidos políticos, votamos porque era una necesidad fiscal. En este momento el presidente Funes está solicitando una aprobación de bonos inferior a la que se pidió cuando él entró a la presidencia, que en aquel momento era más del doble. Ahora se están pidiendo 800 millones de dólares para resolver problemas también vinculados a los compromisos fiscales que el país tiene, tanto desde el punto de vista de los compromisos de los pagos a proveedores, como también para el pago de otro tipo de deudas. Entonces, esto ha estado sucediendo, se ha hecho en otras oportunidades. Hay algunos ingresos que estaban presupuestados que definitivamente no podrán ser alcanzados. Hay que recordar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia eliminó recientemente, hace algunas semanas, 2 impuestos: el impuesto de 4 centavos que se pagaban por las llamadas telefónicas internacionales y otro impuesto más, que según la información que tenemos del Ministerio de Hacienda, eso significa una caída de la recaudación de más o menos unos 80 millones de dólares. De tal manera, entre los dos, sí, efectivamente. Entonces, algunas medidas hay que tomar, y en ese sentido, lo que nosotros tenemos conocimiento, se conocerá si se presenta hoy o la próxima semana esa iniciativa, que el Ministerio de Hacienda ha estado valorando algunas propuestas que fueron analizadas, discutidas incluso en la reforma fiscal anterior, pero que definitivamente no habían sido aprobadas. Entonces, me refiero particularmente al impuesto a los bienes suntuarios, particularmente lo que son casas de campo, casas de playa de un nivel determinado, superiores a un monto determinado, y también un impuesto a las transacciones financieras, y con énfasis justamente a los movimientos de efectivos superiores a una cantidad determinada. Pueden ser 10.000 dólares o 5.000 dólares, porque hay un movimiento comercial, a veces diario, operaciones financieras de ese tipo, que deben de ser presionadas para un nivel de formalización en el país, y justamente por eso se quieren gravar. Iba en medio de esto también impuesto a los periódicos, al papel. También estaba considerado en su momento, no sé si va a ser presentado por el presidente de la República, pero cuando se hizo la reforma anterior también se planteó las únicas empresas de comunicaciones en este caso. Y creo que en general
las únicas empresas que no pagan impuestos son los periódicos de circulación en el país. Entonces, esa propuesta fue considerada anteriormente, pero no sabemos si el presidente también la va a presentar. ¿Hay un hueco fiscal, hay un hoyo fiscal? Siempre hemos tenido en los últimos años un déficit fiscal. Siempre ha habido necesidad de un refuerzo presupuestario para financiamiento presupuestario. Se ha requerido incluso el apoyo de organismos financieros internacionales y esa es la tendencia. Hay que recordar, nosotros no podemos soslayar un problema fiscal que el país ha tenido a lo largo de los últimos años. Tenemos un endeudamiento que viene creciendo todos los años desde la administración Flores, desde antes de la administración Flores, creo yo. Y el crecimiento de la recaudación fiscal no ha correspondido al crecimiento de la deuda del país. Entonces, ese es un problema que está vinculado a un problema también de crecimiento. Hay un bajo crecimiento a lo largo de 20 años en nuestro país. Hemos andado alrededor del 2% del crecimiento como promedio en los últimos 20 años y este es uno de los grandes desafíos que hay que enfrentar. No hay ninguna posibilidad de resolver el problema de la sostenibilidad fiscal en el país si no se toman medidas que aseguran el crecimiento económico. Y ese es uno de los grandes desafíos de este gobierno. Por supuesto que no debería haber sido solo de este gobierno, de todos los gobiernos anteriores, pero la realidad es que no hemos alcanzado niveles importantes de crecimiento. No hay un crecimiento sostenido, sí lo hay, pero muy poco, un crecimiento sostenido de la inversión, particularmente la inversión extranjera. Esos son de los grandes aspectos que hay que tocar y ese es el compromiso que nosotros tenemos. Estamos trabajando para que se desate energía empresarial, que se abran las compuertas de la inversión, que fluyan los recursos de la inversión extranjera y también la inversión privada nacional, porque no es suficiente para asegurar niveles altos de crecimiento. Y en ese sentido estamos abiertos, estamos dialogando con los diferentes sectores para tomar las medidas que requiere y así asegurar un nivel más alto de crecimiento. Días atrás, si mal no recuerdo, a inicio de la semana, recuerdo haber leído una entrevista que le hicieron a usted, hablaba de, ¿qué? 960, 969 millones de dólares. Que eso era lo que más o menos se tenía en problemas económicos y fiscales en este momento el gobierno. Sí, o sea, más o menos son las cifras que ha estado estimando el ministro de Hacienda. Y justamente en esos valores más o menos está planteada esta propuesta que se conoció ayer, que anunció el presidente de la República. Ahora, emitir 800 millones es en bonos, es en letes, sí. Es pagar deuda a corto plazo, es pagar proveedores, es sacar de problemas la tarjeta de crédito del gobierno en este momento. ¿No es esto lo que se hizo hace aproximadamente 2 años cuando se llegó a aquellos acuerdos con el Partido Arena por otros 800 millones también? O sea, en aquel momento estábamos frente a una situación distinta, o sea, parcialmente, digámoslo así, estábamos frente a la amenaza realmente de un vencimiento adelantado que se había acordado en la administración Flores. Creo que fue el ministro Dabú el que había acordado de las pensiones, un mecanismo de pago adelantado de una deuda que el país tiene y ante la posibilidad de ese vencimiento, la Asamblea también y el gobierno, más bien el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa de manera urgente que se aprobara esos bonos justamente para responder a ese vencimiento que teníamos presente. O sea, el país ha tenido la necesidad de estar de manera recurrente aprobando ese tipo de financiamiento. No lo podemos soslayar. Y esta es la situación que enfrenta el país y nosotros esperamos que haya un acuerdo cuando terminó la administración Saca, que fue la última administración del Partido Arena. Todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas, los grupos parlamentarios aprobamos aquella demanda de recursos que había y esperamos nosotros que de manera responsable todas las fuerzas políticas también en este momento podamos corresponder a esta necesidad de esta transición. Se necesita mayoría calificada, ¿verdad? Se necesita, para los bonos se necesita mayoría calificada, definitivamente. Para lo único que no se necesita en este tipo de medidas, mayoría calificada en los letes, que es la deuda flotante, que es la deuda de corto plazo que el Estado pueda estar emitiendo, que se paga todos los años. Ustedes han hablado, usted ha hablado con gente del Ejecutivo sobre esta petición. Sí, nosotros estamos en conversaciones. Hay que recordar de que hay una
hay una transición en este momento que está en marcha y el Ministerio de Hacienda ha estado informando cuáles son las necesidades concretas para solventar los problemas de corto y mediano plazo. Hay algunas medidas como esto de estas medidas impositivas que están siendo anunciadas que dan respuesta parcial a algunos problemas de mediano plazo, pero sin duda, todavía no tenemos una respuesta definitiva al problema de la sostenibilidad fiscal. El país ha crecido en recaudación tributaria, la carga tributaria creció prácticamente 2.5, de 14 a 16.5, la meta de este gobierno era llegar al 17% de la carga tributaria, esos fueron los compromisos que se adquirieron con los organismos financieros internacionales, casi se va a llegar a ese compromiso, creemos que esa meta prácticamente se ha cumplido, también se ha hecho una reducción significativa del déficit fiscal. Cuando el presidente Funes recibió el gobierno en medio de la crisis mundial, en medio de la peor crisis de la historia del capitalismo mundial en el 2008, había un déficit fiscal del 6.5%. Ahora andamos rondando el 4%, o sea, sin duda no es lo que nosotros quisiéramos hacer una reducción mayor del déficit fiscal, pero esas son las posibilidades concretas que hemos tenido. Eso ha significado reducir gastos, ¿no? Reducir el déficit significa reducir gastos y todavía hay que seguir tomando medidas en esa dirección.